Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a ver el reinado de Fernando VII, que se da desde 1814 a 1833. En esta imagen podemos ver un eje cronológico. Este reinado se puede dividir en tres etapas. La primera etapa es la del sexenio, bueno, el periodo absolutista. No me gusta el término sexenio porque hace referencia a otra época de la historia de España, justo después de exiliarse Isabel II, donde se da el sexenio revolucionario. Por tanto, aquí mejor para la primera etapa utilizar época absolutista. Esta etapa se caracteriza porque Fernando VII revoca todas las leyes aprobadas en las Cortes de Cádiz. Así que se vuelve al absolutismo, se vuelve a la situación previa a las Cortes de Cádiz y previa a ese momento de cambio e inicio de la instauración de un régimen liberal en España. Años más tarde, en enero de 1820, después de una sublevación militar encabezada por Riego, en cabeza de San Juan, tenemos un periodo que sería de vuelta a las leyes de Cádiz, vuelta a la Constitución, vuelta a esa idea de implantación de una Constitución y unas Cortes democráticas, democráticos con unos principios democráticos. Durante esos 3 años se llevarán a cabo, como antes he comentado, toda esa campaña legislativa en favor de establecer un régimen liberal, pero que será truncada 3 años más tarde, en el 1823, después de la intervención militar de los 100.000 hijos de San Luis, que era un ejército mandado por el Congreso de Viena. Recordamos el Congreso de Viena, que se instituyó para defender la monarquía absoluta en Europa. Y por último, una vez que los 100.000 hijos de San Luis acaban con ese gobierno liberal, Fernando VII otra vez vuelve a la senda del absolutismo. Esa etapa se llama década ominosa. Finalmente muere Fernando VII en el 1833 y le sucederá su hija Isabel. Recordamos la restauración, la época de la restauración después de la época napoleónica, ese Congreso de Viena, el objetivo que era restablecer el orden político y social anterior a la Revolución Francesa. Los protagonistas, pues Prusia, Rusia, Gran Bretaña y Austria, los vencedores contra Napoleón. Francia sería readmitida y se instauraría o volvería. Hay una restauración del poder de los Borbones en Francia. ¿Los resultados cuáles fueron? Pues la vuelta atrás en el mapa europeo, a las fronteras en 1792, se confirma ese principio de legitimidad de las dinastías sobre un territorio, las dinastías que más o menos o que habían gobernado en los últimos años, o las últimas centurias, tenían como cierta legitimidad para seguir reinando en esos territorios, en esos terrenos, esos países. Y por último, la creación de la Santa Alianza, para intervenir en cualquier país donde se amenazase esta vuelta al antiguo régimen. Por tanto, es una ideología conservadora, contraria al liberalismo y al nacionalismo, y también partidario de esa vuelta al antiguo régimen. Aquí vemos el mapa de Europa después del Congreso de Viena. Vemos cómo se establece el reino de los Países Bajos, cómo Alemania e Italia todavía no están unidas. Está el reino de Noruega y Suecia. Y bueno, tenemos aquí al Imperio Otomano, en la parte sur oriental de Europa, que todavía tendrá cierto dominio hasta mediados finales del siglo XIX. Importante, volviendo a lo que nos corresponde, al tema de España, los pronunciamientos y las sublevaciones que se dieron contra Fernando VII y contra su forma de llevar el gobierno absolutista. Fueron pronunciamientos uno tras otro, por Jimena, por Lier,
Richard, Luis Lacy, Joaquín Vidal, Enrique O'Donnell, el Plan Beitia, hasta que finalmente Rafael Riego subleva el ejército en cabeza de San Juan y el 7 de marzo triunfa ese pronunciamiento, con lo cual Fernando VII tiene que jurar la Constitución otra vez. Es lo que se llama el trágala. Aquí vemos la proclama, este texto, la proclama del ejército de Cádiz en 1820. Esta proclama llama a la insurrección contra el absolutismo de Fernando VII. Empieza una época diferente que se llama el trienio liberal. Este trienio liberal tenemos una mayoritaria composición liberal que legisla hacia unas medidas que favorecen el libre cambio. Tenemos dos grupos políticos diferentes, los 12añistas y los 20añistas. Los 20añistas o exaltados eran partidarios de redactar una nueva constitución que no fuese la de Cádiz, que hubiese una clara sumisión del Ejecutivo al Legislativo y del Rey a la soberanía nacional. Y también demandaba mayores libertades. Por contra, los 12añistas o moderados eran partidarios del equilibrio entre poderes de Rey y Cortes. Así que aquí se puede establecer ya una diferencia como de izquierda y derecha, ¿no? Los 20añistas serían como la izquierda y los 12añistas como la derecha. En Europa se dan más movimientos revolucionarios que quieren acabar con el antiguo régimen. Tenemos en Portugal a Sepúlveda, que llevó una insurrección contra la monarquía absolutista e implantó un régimen liberal que duró 2 años. También el reino de Piamonte y Cerdeña, el reino de las dos Sicilias, en Grecia, Imperio ruso, se dan movimientos revolucionarios que quieren acabar con la situación anterior. En el caso de Grecia, ese movimiento revolucionario quería acabar con la situación de dependencia y de control por parte del Imperio Otomano a la cual era sometida Grecia. Grecia ahí inicia su guerra de independencia, que consigue finalmente derrotar a los turcos y ser un país independiente. Aquí vemos el Tratado de Verona. En este tratado los diferentes países de Europa se alían, sobre todo países que eran partidarios del antiguo régimen, se unen para acabar con la situación de España y Portugal. Nos vamos al artículo 4. En España y Portugal había movimientos que establecieron constituciones liberales. Esto no gustaba a los defensores del orden, de la soberanía de los reyes, y por tanto emprenden una intervención militar para acabar con sendos movimientos. Este Tratado de Verona es del año 1822. Vale, aquí abajo lo pone, el 22 de noviembre. Esta fue la intervención militar. Arriba, donde está Francia, en la parte de arriba del mapa, podemos ver el contingente militar. ¿De cuántos eran? Vemos 78.000 hombres, 78.000 soldados y 17.000 caballos. Y por otro lado, otra fuerza expedicionaria de 21.000 soldados y 4.300 caballos. Y estas fueron las campañas militares con las cuales terminaron venciendo y llegando a Madrid y diferentes puntos importantes del mapa español, ¿no? Del país, como también Cádiz. Después de esta intervención militar, vuelve Fernando VII a la política absolutista. Por tanto, aquí tenemos este manifiesto en el que Fernando VII como que se avergüenza de haber admitido la vuelta a la Constitución de Cádiz. Dice que eso lo hizo fuera de su juicio y fue un error. Así que durante 10 años más tenemos absolutismo en España. Contra este absolutismo lucharán diferentes personalidades y también personas que tenían cargos importantes en el ejército, militares, que querían cambiar la situación.
y tenemos la proclama de Torrijos. Torrijos y un grupo de militares hicieron una intervención, un desembarco, desembarcaron en Fuengirola y se dirigieron hacia Málaga, pero allí fueron detenidos por tropas gubernamentales del ejército español, que eran fieles a Fernando VII, y los detuvieron y finalmente fueron fusilados. En la Plaza de la Merced, en Málaga, tenemos un monumento, un obelisco, que homenajea a estas personas que quisieron un cambio en España en pos de más libertades y de una vuelta a la Constitución de Cádiz. Este cuadro de Gisbert, que se hizo ya en la época de Sagasta, cuando estaba Sagasta gobernando en España, allá por 1881, fue mandado a pintar como para recordar ese acto heroico del pueblo español, en este caso de parte del ejército. Aquí vemos como los sublevados son fusilados uno tras otro, y es un cuadro totalmente romanticista, porque este hecho no se dio aquí, porque estos sublevados, Torrijos y sus sublevados, estaban en una cárcel que había en la zona del Perchel, y allí fueron fusilados allí al lado, que no fueron fusilados en la playa, lo que esto es más, por así decir, más romántico, ¿no?